He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Tú quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y de amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esa lucha contra la verdad. Y aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Tú quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran en esta ya tarde? Monito, te regalo esto por aquí, por favor. Muchas gracias. Y esto también. Disculpen que por un tema logístico he tenido que cambiar la tablet. No quiero interrumpirlos con esta pantalla. Por favor, no se fijen. No sé si todos están enterados. Gustavo oró por este motivo al inicio. Falleció la mamá de Claudia y Alex Buitrago el sábado en la madrugada. Ha sido una noticia inesperada, dolorosa para todos los que amamos y queremos a Alex y Sandra y los que tuvimos la oportunidad de también conocer a doña Elsa. Ella se encontraba con un cáncer y estaba en tratamiento. Esto es totalmente inesperado, no se esperaba realmente que esto sucediese, pero a pesar de que son cosas que nosotros no controlamos, a pesar de que son cosas que no están en nuestra jurisdicción, confiamos en que, a pesar de que nuestras oraciones eran porque se sane aquí, sana está en presencia del Señor. Y créame que allá está, tal cual como el Señor anhela atendernos, completamente sanos y entregados a Él. Tengamos esa fe y esa confianza. El día de mañana son las exequias, pero si hoy quieren acompañar a la familia, con toda libertad, se acercan al final del servicio y estamos informándoles. ¿Sí? Muy bien, somos familia. Conferencia Líderes, somos familia en todo momento. Nos encontramos en una serie denominada Hay Libertad. Y hoy estamos en el tema número 5, perdonen. Estamos en el tema número 5 y cuando hablamos de libertad no hablamos de la libertad de los grilletes, ni hablamos de la libertad frente a una dictadura. A Dios gracias, el país no se encuentra en esa realidad. Hablamos de una libertad que va más allá, una libertad más profunda, y es la libertad del alma y el corazón. Y es importante pensar si tú y yo el día de hoy estamos viviendo algún tipo de esclavitud, de prisión respecto a áreas que tienen que ver con el corazón, con la fe, con el alma. Es decir, si hay algún tipo de presión de índole espiritual en tu vida y en mi vida. ¿Eso es una realidad o no?
¿Será que estamos hablando? No, es que no, ese tipo de prisiones no existen. Pues yo creo que sí. Mire, estuve revisando un poquito. A mí me encanta revisar en internet estas cosas, informes psicológicos, algunas instituciones de prestigio que prestan servicios de encuesta, de estudios y determinan algunos números para el país, porque eso habla mucho de cómo está no solo el país, sino cómo estamos nosotros también. Y hablando de prisiones, mira lo que encontré. El diario El Tiempo, el 8 de marzo de este año, hay todo un artículo del cual he extraído esto. En el primer servicio, algunas personas decían, mira, yo creo que esos números no están bien, yo creo que es más, pero tengo que ser respetuoso de lo que aparece. Sin embargo, los problemas que aparecen sí son una realidad. Por ejemplo, veamos, miren, el porcentaje de la discapacidad. Piensa en eso. Discapacidad por depresión es de 8%. Eso significa que, según estas encuestas, 8 de cada 100 colombianos está discapacitado. No puede trabajar, no puede desarrollar una buena labor de padre, de madre, de hermano, de novio, de novia, de esposo, de esposa, por temas de depresión. Miren, ¿es eso o no una prisión de nuestras vidas? Miren, acá hay otra, la discapacidad por trastornos de ansiedad. Colombia tiene una cifra del 5.3, de cada 105. La carga de suicidio y autoagresión, el país tiene un porcentaje del 1.4. Personalmente, yo creo que es más. Trastorno de bipolaridad, la persona que no puede contener ni su alegría, ni su fastidio, ni su tristeza, y que de pronto salta de un lado al otro y por lo tanto produce daño. Mira estos tipos de discapacidad. Consumo de alcohol, ahí sí la cifra es totalmente dudosa. 1% en Colombia, 1% en Perú. No, yo creo que ahí le faltó, no sé. Pero dejémoslo ahí, no vamos a cuestionar, pero me interesa pensar que el consumo de alcohol es una prisión. El consumo de sustancias, yo no creo que sea 1% tampoco, 0.9%, pero es una prisión. Hay otro artículo que me di el tiempo de leerlo, el 40% de colombianos que tienen un trabajo formal, ¿sí? Es decir, que figuran en algún tipo de estamento del Estado registrado, el 40% sufre de estrés que no le permite desarrollar una vida normal con otras personas. Es decir, la familia afectada, las relaciones afectadas, el trabajo afectado. 40%. ¿Podemos hablar de una prisión del alma y del corazón, de la mente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque en el libro de Éxodo, cuando Dios se manifiesta al pueblo, porque éste estaba siendo esclavizado duramente, ¿sí? ¿Qué sucede? Dios aparece al pueblo y se aparece a Moisés y entre otras cosas le dice: yo me he acordado del pacto que hice con ustedes y los voy a sacar de esclavitud. Pero lo que tú notas en las plagas, en las 9 primeras plagas que vamos a estudiar, lo que tú notas es que la primera libertad que Dios busca es la de su corazón. Antes que librarlos de una esclavitud física. Y cuando Dios se enfrenta a Faraón, lo que primero busca es que él reconozca quién es Dios. Entonces piensa esto. Hay una libertad que Dios está buscando que es totalmente aplicable a ti y a mí. Es la libertad que uno obtiene cuando decide creer, confiar y entregar todo lo que eres, todo lo que somos y todo lo que tenemos en manos del Señor y decidimos mirarlo como Dios. Es cierto, hay personas que viven esto. En nuestra iglesia no está ajena a esta realidad. Y por eso es que me gusta leer mucho de esto, porque uno dice, en nuestra iglesia también, en nuestra iglesia también, en nuestra iglesia también. Pero Dios, que es un Dios bueno, no quiere esto. Mira, hay gente que ha encontrado en Dios libertad. Y qué hermoso sería que tú y yo podamos gozar también de esa libertad.
Por ejemplo, hay un grupo de personas que gozan de esa libertad y la viven luchando día a día con los avatares de la vida, pero que también luchan porque tienen a Dios. Y esas personas tú las conoces. Mira quiénes son. El 23 de junio del 2019, en El Espectador aparece este artículo: el Dios al que reza la selección Colombia. Eran horas previas al partido de Colombia-Paraguay, en el que Colombia ganó 1-0. Y el artículo dice esto, habla de algunos personajes que son los cristianos del grupo, y dice: se reúnen en el centro del campo y formando un gran círculo se abrazan entre ellos. Comienza la oración, unos inclinan su rostro y ponen las manos hacia arriba, otros simplemente guardan silencio y respetan el momento. Al final, después de unos minutos, se oye un amén y comienza el trabajo. Interesante cómo Dios quiere mostrarse y hacerse conocer en la vida sencilla. Ahí cuando te enamoras, ahí cuando la relación no va bien, ahí cuando en el trabajo tan ilusionado al que querías entrar, entras, y a veces las cosas no son tan perfectas. Yo tengo una frase, yo digo: nada es perfecto, porque de verdad nada es perfecto, ¿sí o no? Perfecto va a ser allá en el cielo, no aquí en la tierra. Pero mira lo que dice un defensa de la selección, dice: si estamos acá es por Dios. Interesante, ¿no? Así que siempre ponemos en sus manos todo lo que hacemos. Antes de los entrenamientos y de los partidos oramos como equipo, y ya después, en la intimidad, cada uno hace lo suyo. Le explicó el defensor William Tecillo a El Espectador. Pues todos saben quién es Tecillo. Pero me encanta lo que él dice. Dios está en medio de esto. Mira, sí, hay una realidad difícil en nuestro país, una realidad que nos dice la cosa no está bien, pero también hay una esperanza. ¿Y cuál de las dos vidas quieres tener? Finalmente, ¿qué tipo de persona quieres ser? Estamos en esta serie que se llama Hay Libertad. Y hay una pregunta que va a aparecer, y la vamos a encontrar en dos personajes, que la pregunta se traduce en una sola cosa: Dios, ¿tú quién eres? Cuando uno lee la historia, uno dice, bueno, Faraón hace esta pregunta, Moisés diciéndole a Dios hace esta pregunta, pero ¿será también mi pregunta? ¿Será también mi pregunta? Dios le dice: Moisés, ve y enfréntate a Faraón, yo voy a dejar ir al pueblo. Y Moisés va y le dice: pero Dios, está bien, yo quiero liberar al pueblo, ya está bien, quiero ser usado, pero ¿qué me va a decir el pueblo? ¿Quién se te apareció? ¿Quién es ese Dios? Señor, ¿tú quién eres? Luego Moisés va donde Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo, el Señor ha ordenado que dejes ir a mi pueblo. Y Faraón responde eso: ¿quién es el Señor? Yo no conozco a ningún Señor. Dios, ¿tú quién eres? Pero dime, ¿sí o no es cierto que cuando a ti y a mí no nos va bien, cuando tú y yo tenemos circunstancias duras, a veces nosotros hacemos la primera pregunta: Señor, en esta circunstancia que yo estoy viviendo, en este momento que estoy padeciendo, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Cuando estudiaba este pasaje, me hacía la pregunta: Dios, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para mí? ¿Tú quién eres en la circunstancia que vivo? ¿Tú quién eres? Señor, sé que eres milagroso. Señor, sé que tienes todo el poder. Pero Dios, yo oro y la oración no responde. Señor, yo sé que me amas, pero las circunstancias pareciera que no fuera que me amases. Señor, yo he sido fiel con esta persona, ¿y qué recibo a cambio? Dios, ¿tú estás en medio de todo esto? Dios, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y frente a esa pregunta, Dios tiene una meta. Luego que pasan las plagas y pasan una serie de cosas, Dios responde esto. Éxodo capítulo 29, 45 al 46. Mira la meta de Dios para ti y para mí. Lo fue para el pueblo de Israel en su momento, pero también es para ti y para mí. Habitaré entre los israelitas, habitaré entre ustedes. Y seré su Dios, y así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los saco de Egipto para habitar entre ellos. Que los saqué de Egipto. Dios nos quiere sacar
de nuestras debilidades, de nuestras preocupaciones. Quiere sacarnos de nuestros problemas, pero para una cosa, para habitar entre nosotros, para ser uno con Él. Quiero que pienses en esto porque tal vez tú digas, es que yo sí ya sé eso. ¿Quién es Dios para ti? Porque lo que Dios está diciendo acá es, yo soy el Señor, su Dios. Y la pregunta ¿es para mí y para ti aún una meta? ¿Que Él sea nuestro Señor? ¿O aún tú y yo corremos tras otras ayudas? Aún tú y yo realmente no lo vemos como el Todopoderoso. Aún tú y yo creemos que depende de ti y depende de mí. Señor, ¿tú quién eres? Dios va a responder algo y permíteme que me adelante a todo lo que vamos a estudiar. Dios quiere que sepas esto. Debes saber que soy el Señor. Debes saber que no hay otro como yo. Y debes saber que yo estoy aquí. Querido amigo, querida amiga, ¿qué te parece si le pedimos al Señor que nos hable en este tiempo? Y le decimos, Dios, ¿por qué me toca escuchar esta prédica en esta mañana? Fue mi misma oración, Señor, ¿por qué me pides a mí que prepare esta prédica? ¿Qué tienes que decirme? Y la respuesta es simple. Dios quiere ser nuestro Señor de verdad, no en la cabeza. Dios quiere que sepamos que no hay otro como Él, pero de verdad, para que no corramos tras otro lado pidiendo auxilio, sino que empecemos con el Señor. Y Dios quiere que sepas que aunque las cosas no cambien, que aunque todo esté difícil, Él está aquí contigo. Y aunque tu fe se esté perdiendo o se esté rompiendo, Él está aquí. Acompáñame a orar. Señor, enséñame. Padre, enséñame, ¿quién eres tú? Esa pregunta de Moisés, esa pregunta de Faraón, es mi pregunta personal. Para mí, Dios, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Por favor, háblame a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, amigos, agarren sus bosquejos, agarren su Biblia, agarren su lapicero. Vamos a embarcarnos en lo que Dios tiene para hoy, para nosotros el día de hoy. Lo primero que Dios quiere que sepas es lo siguiente. Debes saber que yo soy el Señor. Permíteme contarte que la forma como Dios se presenta ante el pueblo de Israel, ante Faraón y ante el pueblo de Egipto va cambiando. Al principio, Él empieza diciendo, yo soy el Señor. Mira, en este pasaje podemos estudiar una de dos cosas. O qué fueron las plagas o cómo se presenta el Señor. Yo quiero responder, y la idea es esa, quiero responder las preguntas que se hacen. Dios, ¿tú quién eres? Dios va a empezar a mostrarse y a manifestarse. Y primero lo que dice es, quiero que sepas que yo soy el Señor. Dios llama a Moisés y le dice, tienes que ser usado para liberar a mi pueblo. Y Dios le dice unas cosas. Lo primero que le dice es, yo le di una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob. Moisés, esa promesa se va a empezar a cumplir. Lo segundo que le dice es, he escuchado el clamor de mi pueblo. Y eso a mí me enternece, porque cuando el pueblo de Dios sufre, Dios escucha. Dios escucha tu dolor. Dios escucha tu preocupación y Él quiere manifestarse y quiere manifestarse como Señor. Otra vez le dice a Moisés, yo soy el Señor y quiero que le digas a mi pueblo que yo voy a librarlos de la esclavitud y lo voy a hacer de dos formas. Y esa parte a mí me emociona porque Dios le dice, yo voy a librarlos con poder y con justicia. Y esa palabra poder es la que solamente Dios puede hacer, la que no está en tus manos ni en mis manos. Es decir, la solución no está ni en ti ni en mí, sino en su poder. Pero me encanta lo segundo y me emociona más porque dice justicia. Yo voy a hacer justicia. ¿Sabes? A mí me duele el alma cuando alguien me cuenta, yo fui infiel y me trató de manera infiel. Me parte el alma porque sé lo que se siente cuando alguien es injusto contigo.
Me parte el alma cuando una señora coloca su motivo de oración: por favor, que la EPS haga caso de mi pedido. He dado dinero tantos años y no me quieren atender. Y uno dice: Dios mío, Padre, justicia. Y así se manifiesta Dios, diciéndole a Moisés eso: voy a actuar con poder y justicia. Yo me acuerdo de la promesa que les hice. Éxodo 6:7, el primer versículo dice: haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libro de la opresión. En este caso de Egipto. En tu caso, ¿cuál es la opresión? ¿Una relación tóxica? ¿Cuál es tu opresión? Algo que sabes que ya tienes que dejar, ese sentimiento que te tiene amarrado y que no lo puedes soltar a pesar que sabes que te hace daño. ¿Una adicción? Lo acabamos de ver hace un rato las estadísticas. Temor, miedo. ¿De qué necesitas que Dios te libre? Dios luego le dice a Moisés: te enfrentarás a Faraón y le pedirás que deje ir a mi pueblo. Pero sabes, Moisés, finalmente terminaré endureciendo el corazón de Faraón, porque él no va a dejarlo salir. Y haré gran demostración. Y otra vez le repite a Moisés: Moisés, yo voy a hacer una gran demostración de justicia. No pierdas la fe. No pierdas la esperanza. No dejes que el sistema te grite que Dios no es el Señor. Él quiere que sepas que es el Señor. Y no quiere que dudes de eso. Capítulo 7, versículo 5. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios. Interesante. Ya no solamente quiere que lo sepa Moisés y el pueblo. Ahora quiere que lo sepan los egipcios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. En una oportunidad trabajé en una empresa prestigiosa. Hubo un jefe que entró e hizo cosas ilícitas. No sabíamos que era él quien lo había hecho. Descubrí la falta del inventario de un producto que era muy restringido. Me presenté ante la gerencia y dije: el día viernes hicimos inventario y había tal cantidad de producto. He entrado el lunes y faltan 3 toneladas de producto. El gerente dijo: ¿por qué me cuentas? ¿Por qué me involucras en ese problema? Firma tú el faltante. Pues como jefe de logística me tocaba firmar. Firmé el faltante. Firme usted. No, yo no quiero firmar. Con el tiempo se hizo una investigación y se supo que los altos mandos se encargaron de que esas 3 toneladas faltasen. Acabó mi contrato, yo no quería continuar en esa empresa, no renové contrato. Y me sacaron sin pagarme ni un solo sol en Perú, pesos en Colombia, de lo que me correspondía. Empezamos a orar y dijimos: Señor, tú sabes. A Dios gracias, soy soltero en ese momento. Y pues un soltero como sea se arregla, ¿verdad? Entré a otra empresa y llega uno de los vendedores de la antigua empresa. Dice: Alberto, ¿estás acá trabajando a cargo de las compras? Sí. El gerente tuvo que pagarme mis derechos de ley porque él pensaba que no le iba a comprar. Y alguien le conté eso a un amigo y me dijo: ¡uy, qué suertudo! ¿Por qué no pensar que Dios mueve las circunstancias? Y que es capaz de hacer justicia de una manera poderosa y no dependiendo de ti. Amigo, amiga, no te animo a esperar un milagro, te animo a que conozcas a Dios y no pierdas la fe en que Dios es poderoso y que quiere hacer justicia y que quiere que inclusive hasta el que te afecta sepa que tú eres cristiano, un hijo de Dios, y que tu Dios no es cualquiera. Dios quiere darse a conocer. Señor, ¿tú quién eres? Lo pregunta Moisés, lo pregunta el pueblo y lo pregunta el faraón. Y Dios empieza a mostrarse: yo soy el Señor.
Versículo 14, el Señor dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar ir a mi pueblo. Versículo 17, el tercer Señor. El Señor dice: ahora vas a saber, faraón, que yo soy el Señor. Con esta vara en la mano voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. A mí me llama la atención porque Dios ya no se manifiesta a Moisés, a Israel, a los egipcios, y ahora se va contra la cabeza. Se va contra Faraón y le dice: Faraón, ahora tú vas a saber que yo soy el Señor. ¿Sabes qué hizo Faraón cuando Moisés se presentó ante él? La vara de Aarón se convirtió en serpiente, ¿recuerdan? Pues él mandó a llamar a dos magos y dijo: hagan lo mismo. Y los dos hicieron lo mismo. Y se convirtió en serpiente, aunque la de Aarón se comió a las otras dos. ¿Sí? Luego que se convierte el agua del Nilo, que era el sustento de vida para los egipcios, se convierte en sangre, Faraón manda a llamar a los magos y le dice: a ver, conviertan el agua en sangre. Y también lo hacen. Entonces Faraón empieza a tener una actitud en su corazón: Dios, Señor, yo también puedo hacer lo mismo. ¿Ese es tu Señor? Yo puedo hacer lo mismo. No te necesito. No me sorprendes. Jehová el Señor, somos iguales. Atrevido Faraón. Versículo 22 y 23, mira lo que dice: de modo que el Faraón endureció su corazón a tal punto que el Señor, tal como el Señor lo había advertido, no le hizo caso ni a Aarón ni a Moisés, como se había predicho. Mira lo que dice el 23. Faraón, como si nada hubiera pasado, lo que les da vida está convertido en sangre. Pero como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. ¿Cómo es la dureza del corazón? Traté de estudiar qué cosa era la dureza del corazón de manera práctica. ¿Y sabes qué significa? Es cuando tu corazón lo dejas actuar sin control y dejas que decida por un solo motivo: orgullo. El orgullo es como el mal aliento. Todos lo ven, todos lo notan, menos el que lo porta. Y Faraón está viendo que su pueblo está afectado porque no tiene agua para tomar. Empiezan a construir pozos alrededor del Nilo. Pero Faraón, como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio porque no acepta que Dios es el Señor. Querido amigo y querida amiga, muchas veces tú y yo creemos que si hay plata al fin de mes es porque yo puedo hacerlo. ¿O tú crees que es Dios bendiciéndote? Porque si tú crees que depende de ti, somos medio Faraón. ¿Tú crees que las cosas están bien por tu habilidad? Como decía este amigo: uy, qué suertudo. Cuidado que nos convirtamos en Faraón. Y debo admitir que es parte del cuidado que yo mismo tengo que tener cuando creo que las cosas dependen de uno, y en medio del cual Dios te dice: yo soy el Señor, no tú. El trabajo que tienes, yo te lo di. La esposa, el esposo, los hijos que tienes, yo te los presté. ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Los consideras tu propiedad, que dependen y se sustentan por ti? Querido amigo, querida amiga, con mucha pena yo tenía que leer que el Señor nos dice: yo soy el Señor, aunque no lo creas. Faraón se obstina.
pone su corazón duro, no quiere aceptar el señorío de Dios, no lo quiere aceptar. Entonces, la forma como Dios se presenta cambia. Ya no va a decir, yo soy el Señor. Ahora va a decir, no hay otro como yo. Y quiero que pienses en eso, porque Él mandó hasta traer sus magos para que hagan los mismos milagros. Y Faraón empieza a decir, no te necesito, yo también puedo hacer lo mismo que tú. No te necesito en esta área, Dios. En esto no necesito, en este negocio yo me encargo. Con mis hijos no te metas. Eso es mío. Es el corazón de Faraón. Y Dios le va a empezar a decir otra cosa. Viene la siguiente plaga de ranas. ¿Y qué pasó ahí? Dios manda advertirle, voy a mandar una plaga de ranas. Le advirtió que estarían hasta en su habitación. Faraón, las ranas van a llegar hasta tu propia cama. Ahí donde está prohibido ir, yo me voy a meter. A mí eso me da miedo. Porque ese es Dios. Ese es Dios. Conozcamos a Dios. Dios está en toda nuestra vida y quiere involucrarse en toda nuestra vida. Y le está diciendo hasta tu habitación. ¿Qué hace Faraón? Tráiganme a los magos. ¿Y qué crees? Los magos logran que las ranas salgan. Y otra vez Faraón está con el corazón obstinado. Si mis magos lo pueden hacer, ¿qué tengo que ver yo con Dios? Pero la peste es tan grande, la plaga es tan grande que Faraón se desespera y manda a llamar a Moisés y Aarón y le pide que sea Dios quien quite las ranas. Ya como que Faraón empieza a doblegarse un poquito, ¿no? Ya está bien, dile a Dios que quite las ranas y yo los dejaré ir. ¿Cuándo? ¿Cuándo ruego a Dios que quite las ranas? Miren lo que aparece en Éxodo 8:10. Mañana mismo, contestó Faraón. Así se hará, respondió Moisés, y sabrás que no hay Dios como el Señor, nuestro Dios. Deja de llamar a tus magos. En otras palabras, deja de crear tus propias soluciones. No hay Dios como el nuestro. Yo me pongo a pensar, amigos, ¿cuántas veces frente a las circunstancias corremos tras un Dios, tras nuestros recursos, tras nuestras posibilidades, tras nuestras habilidades? ¿Cuán faraón somos? No depende de nosotros, depende de Él. Pero Faraón decide no reconocer a Dios, ni decide reconocer a Dios como único, y se pone terco. Entonces Dios, ¿qué hace? Manda una plaga de mosquitos. La Biblia dice que el polvo se convirtió en mosquitos e invadió todo. Dios mío, ¿a usted le gustan los mosquitos? Si algo a mí en lo personal me produce cosa, por no decir otro nombre, son los mosquitos en tu plato de comida. Dice la Biblia que como polvo se levantaron los mosquitos y llenaron todo. Entonces, ¿qué hace Faraón? Manden a traer los magos. Los magos esta vez se dan cuenta que no pueden hacer nada. Y Dios le empieza a decir, Faraón, no hay otro como yo. Pero Faraón no entiende. Entonces aparece otra plaga, la de las úlceras. Y se llenan de úlceras. Solo que esta vez también los magos se llenan de úlceras. Y es interesante porque aunque los magos lograron hacer de una vara serpiente, aunque los magos lograron hacer del agua sangre, aunque los magos lograron hacer que las ranas saquen, lo que los magos nunca lograron fue quitar las cosas. Nunca lograron quitar lo que Dios había colocado. Y es que Dios es el Señor. Y no hay otro como Él. Una vez más Dios le dice a Moisés, dile que deje ir a mi pueblo. Solo que esta vez le lanza una pequeña advertencia a Faraón. 9:14. Porque esta vez, Faraón, voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios, que son los que están haciendo esos milagros, y contra tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Es interesante porque ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí?
No es que Dios cambie, es que Dios empieza a presentar su personalidad. Primero empieza a decir, soy el Señor. Y él empieza a reclamar, no hay otro como yo, Faraón. No seas testarudo. Entiende, no vas a vencerme. Peleas contra mí, no vas a ganar. Y cuando estudiaba esto, yo decía, Dios, ¿en qué tengo que ceder? ¿En qué tengo que doblegarme? ¿En qué cosas soy terco creyendo que depende de mí, Señor? Amigos, examinémonos. Que Dios quiere que le conozcas como Señor, pero también como que no hay otro como Él. Permíteme leerte los siguientes versículos. Dice así: Dios le habla directamente a Faraón y le dice, Faraón, si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida, mira el Señor, te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Por eso mañana, a esta hora, enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. ¿Tú sabías que algo que pasaba en Egipto y entre los faraones es que cada faraón quería dejar memoria de los logros que había hecho? Es decir, si uno construía una pirámide, el otro la tenía que hacer más grande. Si uno hacía una cosa, el otro tenía que hacer 2 o 3. Porque cada vez la gloria tenía que ser mayor. Y lo que le está diciendo Dios a Faraón es, voy a destruir tu nombre. ¿Por qué eres terco, Faraón? ¿Por qué no declinas? ¿Por qué no me recibes como Señor? Yo seguía preguntándome, Señor, yo no quiero estar así. Muéstrame mi pecado para doblegarme. Faraón sigue terco. Y Dios manda otra plaga más. Esta vez la plaga de los tábanos. ¿Saben lo que es un tábano? ¿Tienen idea? No es ni una abeja ni una mosca. Manda los tábanos, solo que con una particularidad. La consecuencia de tener tanto insecto en Egipto produce un resultado. Dice la Biblia que el país quedó arruinado. En el capítulo 8, versículo 22, dice Dios lo siguiente: cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será en Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Cambia su presentación Dios y dice, yo estoy aquí. Y le dice a Faraón, Faraón, yo voy a mandar las plagas, pero esta vez mi pueblo va a quedar aparte. Y eso a mí me da esperanza, porque aunque vivamos en un país que tiene crisis, Dios sabe que tú y yo somos su pueblo y nos va a cuidar. Y Dios va a cuidar a cualquier persona que quiera conocerlo. Pero no puede cuidarnos si no lo aceptamos como Señor. No puede cuidarnos si recurrimos a otras cosas y no aceptamos que Él es el único, que no hay otro como Él. Y no nos puede cuidar si no entendemos que Dios está aquí. Dios le repite en el 23, voy a hacer una distinción entre mi pueblo y tu pueblo, Faraón. Tú eres Dios, a ver, rescátalos. Yo voy a rescatar los míos. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Entonces Faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, esta vez Moisés, esta vez Aarón, reconozco mi pecado. El Señor, lo llama Señor, ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. Uno lee esto y uno dice, uy, Faraón empezó a arrepentirse. Pero no fue así. No voy a retenerlos más, le dice. Por eso mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Se lo dice 2 veces. Faraón, entiende que hasta tu nombre va a quedar destruido. Entiende quién soy yo. Mira lo que hace Dios en su infinito amor.
por toda la humanidad. Le dice a Faraón: ordena inmediatamente que tu pueblo se ponga bajo techo, y también tus ganados, y todo lo que tengas en el campo, tanto personas como animales, porque el granizo que caerá sobre ustedes será como el de nunca antes. ¿Qué pasa con el pueblo de Egipto? Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados, y otros no, y murieron. Pero Faraón, que parece arrepentido, realmente no lo está. Éxodo 9:29 dice: en cuanto yo salga de la ciudad, Moisés hablando, le contestó Moisés, elevaré mis manos en oración al Señor, y cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra es del Señor. Así sabrás que Dios está aquí. Versículo 34. Pero en cuanto vio Faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado, y tanto él como sus funcionarios. Ahora ya no él solo. Miren lo que un líder puede producir: o bendición o maldición. Lo que un padre de familia puede producir: bendición o maldición. Ahora, tanto sus funcionarios, él como sus funcionarios, endurecieron su corazón. Yo siempre me hice la pregunta cuando leía esto: Dios, ¿y qué pasaba si Faraón te reconocía como Señor? ¿Qué pasaba si él entendía quién eras tú? Tanto sufrimiento se hubiese evitado. Pero ¿acaso no es la misma pregunta para ti y para mí? ¿Qué pasa si tú y yo entregamos nuestra vida y decidimos obedecerle? Señor, tú mandas, tú eres el Señor. Decidimos no recurrir a otro lado. Señor, a pesar de la dificultad, voy a esperar en ti, porque como tú no hay otro. ¿Qué pasa si empezamos a reconocer que Él está en nuestro hogar, en nuestra relación, con nuestros hijos, con nosotros mismos, peleando nuestras luchas interiores, reconociendo que Él está aquí? ¿Qué pasa si por fin lo hacemos? ¿Sabes lo que le dice Dios a Faraón en el capítulo 10, acabando la historia? Le dice Faraón: ¿hasta cuándo te opondrás? ¿Hasta cuándo no te humillarás? ¿Hasta cuándo no dejarás ir a tu pueblo? Y ese hasta cuándo no es un reclamo de odio ni de cólera. Es una invitación de amor para ti y para mí, como lo fue para él también. ¿Hasta cuándo no me vas a mirar como el Señor? ¿Hasta cuándo no voy a ser el único Dios para ti? ¿Hasta cuándo no te vas a dar cuenta que estoy aquí contigo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Piensa. No te puede bendecir, no nos puede bendecir, porque no es nuestro Señor. No depende de ti. ¿Hay crisis económica? Claro que la hay. ¿Hay dificultades? Claro que los hay. Pero Él sabe que tú eres su hijo, y Él hace una distinción entre los que le buscan y los que no. Sigue buscándolo, porque Él no va a dejar que el granizo ni la peste caiga sobre ti. Si la fe se te está quebrando, recuerda, Él es el Señor. No hay otro como Él. Él está aquí. No pierdas la fe. Dios no se ha ido. Esos son los 3 puntos de tu bosquejo. ¿Qué decides en esta mañana? O ya tarde. ¿Qué decides respecto a tu negocio? ¿Qué decides respecto a tus hijos? ¿A tu matrimonio? ¿Qué decides respecto a esa relación que tienes? ¿Qué decides con tu economía, con tu dinero, con tus sueños, con tus anhelos? ¿Qué decides? Debes saber que soy el Señor. Debes saber que no hay otro como yo. Debes saber que estoy aquí. ¿Quieres conocerme más como Dios Padre? Escúchame, obedéceme y déjame actuar.
yo quiero conocer más a Dios. Y quiero conocerlo como Señor. Como que no hay otro. Como que Él está aquí. ¿Tú quieres hacerlo también? Acompáñame en oración. Señor, le diste oportunidades a Faraón. Querías presentarte ante el pueblo. Tu pueblo, a Moisés, a los egipcios y a Faraón. Y cuando te presentaste como Señor y no aceptó porque buscaba refuerzos en otro lado, tú le dijiste, no busques, no hay otro como yo. Y cuando seguía duro su corazón, le dijiste que estabas ahí. Pero él siguió negándose. Tú terminas diciéndole al faraón, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a humillarte? ¿Hasta cuándo no vas a reconocerme? Es la pregunta para nosotros, Señor, en esta mañana. ¿Hasta cuándo? Señor, esta mañana te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sueños. Señor, te entrego mi pareja, te entrego mis hijos, te entrego mi negocio, te entrego mi trabajo, te entrego lo que soy, te entrego mi salud, Señor, te entrego mi cuerpo, para que seas el Señor de mi vida. Y si mañana me va bien o mal, recuerde que no hay otro como tú. Y aunque la fe se me quiebre, Señor, recordar que tú estás aquí. Sé tú el Señor. Entra en mi vida, Señor, como nunca antes. Permíteme conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de